Bueno, ayer estuvimos hablando del bullying en el programa y eso nos disparó la idea y las ganas de hablar con alguien que se especialice en el tema. En la provincia de Entre Ríos hay más de 3 de cada 10 alumnos que creen que en su colegio no hay un entorno de convivencia armónica, que hay algunos problemas que llevan a que muchos chicos tengan dificultades o la pasen mal en la escuela. Vamos a hablar con Paola Zavala, directora de Comunidad Antibullying de Argentina, por este informe que hizo Argentinos por la Educación sobre el bullying. Paola, Sebastián Carbón es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Sebastián. Sí, en este sentido quiero destacar el trabajo que hizo Argentinos por la Educación, porque no contábamos hasta el momento en nuestro país con datos estadísticos oficiales de una fuente fehaciente, y es muy importante medir lo que está pasando para saber dónde estamos parados y para poder dar una respuesta real frente a lo que sucede. Esta encuesta también dice que un 75% de los alumnos percibe que en su institución escolar hay casos de discriminación. Sí. Y algo que también me parece notorio, que un 41% de los docentes todavía considera que el bullying es un problema menor, lo cual me parece muy grave porque tal vez sea el dato más grave de todo, ¿no? Claro, si lo naturalizamos o si no le damos la importancia que amerita, mucho menos vamos a ocuparnos de ver qué podemos hacer para resolver lo que pasa. Entonces, en este sentido, contar con datos estadísticos y con datos estadísticos fehacientes, por supuesto, que provengan de una institución como Argentinos por la Educación, con el respaldo de gente como Alejandro Castro Santander, que es el director del Observatorio de Violencia, que son gente seria que viene trabajando desde hace tiempo en esta temática. A nuestra institución nos proporcionan herramientas para accionar y para dar una respuesta más certera frente a lo que pasa, ¿no? Si tenemos datos y conocemos la gravedad de lo que pasa en nuestro país, creo que esto también es información que deberían tomar en cuenta, sobre todo aquellas personas que tienen el poder político de tomar decisiones y adoptar políticas públicas para atender a esto. Este dato del 75% que vos dabas en la encuesta, en el desagregado de la información que da Argentinos por la Educación, es por el aspecto físico, por ejemplo. Es uno de los ítems que por los que más se discrimina en los colegios. Sí, mayormente por el aspecto físico. En líneas generales, lo que percibimos de otras encuestas también es que en la niñez se dan más casos de discriminación por el aspecto físico y en la adolescencia quizás más casos de discriminación por cuestiones de tipo social, por cómo me visto o cómo o cuál es mi posición social. Por ahí en la adolescencia se dan más ese tipo de casos, pero más allá de hacer foco en los factores por los cuales alguien puede ser víctima de bullying, que por supuesto sabemos que hay factores que de alguna forma nos predisponen a ser posibles víctimas de bullying, como por ejemplo tener una orientación sexual diferente a la de la mayoría, tener una discapacidad, problemas de sobrepeso. Bueno, eso de alguna manera nos predispone a que exista mayor probabilidad de que seamos víctimas de bullying, pero no tenemos que perder nunca de vista que hablamos de un problema sistémico. Es decir, para que una situación de conflicto se transforme en una situación de bullying y se instale, es necesario que haya alguien que hostigue, alguien que sea hostigado, pero también un grupo de testigos que sostenga esta situación, de docentes que muchas veces no accionan o porque no saben cómo y no tienen las herramientas, o justamente por minimizar este problema y pensar que es un tema menor, que es cosa de chicos. Y también padres que quizás quieran y no sepan cómo ayudar o no lo puedan detectar directamente. Entonces todo esto tiene que confluir para que una situación de bullying se instale. Si yo tengo una discapacidad, por ejemplo, pero estoy inserta dentro de un grupo
que no es expulsivo y que acepta mis dificultades y que no me discrimina, no tengo por qué ser necesariamente víctima de bullying por tener una discapacidad de orden físico, por ejemplo. Ujú. Ahora pensaba en esto de la no detección del bullying por parte de los padres, tanto del padre de quien recibe el bullying como de quien lo lleva adelante, porque digo, y ahí me parece que radica la importancia de la comunicación entre el colegio y los padres, porque muchas veces el padre de quien bulinea, por decirlo de alguna manera, tampoco lo sabe. Digamos, tampoco sabe que Sí. su hijo está teniendo un comportamiento de ese tipo. Y me parece que es clave porque digo, deben ser pocos los padres, hay como pasa en todos lados, pero deben ser pocos los padres que no lo sientan o que no hagan algo si saben que su hijo está tratando mal a un compañero, ¿no? Sí, para algunos padres inclusive es motivo de orgullo. Bueno. He llegado a escuchar en alguna charla a alguien que me confiesa, sí, los amigos le tienen miedo, no sabes cómo lo respetan, y yo honestamente prefiero que él sea el que los molesta y no el que es molestado por sus compañeros. Esto lo he escuchado también en alguna charla. Sí. Eh, Che, ya estamos hablando, Paola, sí, de gente con, vamos, alegrarse porque a tu hijo le temen debe ser de lo más oscuro y violentos. digamos que a un padre le puede pasar, ¿no? Es increíble, pero confío en que es así, intuyo que es así. sí, por supuesto, hay padres que prefieren que su hijo sea quien hostiga a sus compañeros y no quien es víctima, ¿no? Yo creo que las dos situaciones son dolorosas, porque las dos situaciones, en definitiva, quien hostiga también es una víctima que no encuentra una forma asertiva de expresar sus emociones, y la única manera que encuentra es canalizándolas a través de conductas de tipo violento. Pero bueno, es nuestro rol como adulto encauzar ese liderazgo negativo y enseñarles que ese tipo de comportamiento es inadmisible, porque el bullying es un tipo de violencia con algunas características particulares, pero la violencia es una conducta aprendida, no es una conducta natural. Ujú. Sí lo es la agresión. El sentido de la agresión es defendernos cuando nos sentimos en peligro, Ujú. ponernos a resguardo, preservar nuestra vida. Pero la violencia no es una conducta natural. El sentido de la violencia no es ponernos a salvo, es someter, humillar, dañar a otra persona. Y como es una conducta aprendida, también se puede desaprender. Es muy importante la educación emocional, la educación en valores, aunque parezca que a la escuela solamente vamos a adquirir conocimientos académicos, también vamos a aprender a relacionarnos y aprendemos a negociar, aprendemos a pelear, aprendemos a ser amigos. También es una escuela para la vida. Paola, buen día. Mónica Farabelo te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Mónica. Esto que vos decís de desaprender y empezar como a nutrirse en lo que es educación emocional y demás. ¿Qué pasa cuando un chico, como vos decías, tiene un padre que avala la violencia y, por ejemplo, lleva la educación emocional que aprendió en la escuela, o esto de ponerse en el lugar del otro, o si alguien sufre no es gracioso, lo lleva a la casa y los padres se lo desinflan en un almuerzo nada más? ¿Qué, digo? Es muy difícil realmente poner una semilla ahí. Sí, porque tenemos que aprender por capacitar a los padres también. Hay un video en internet que se llama Los chicos ven, los chicos hacen, que es muy gráfico, ¿no? Cómo ve un niño que su padre toma una bebida gaseosa y arroja la lata a la calle y él hace lo mismo, cómo arroja un cigarrillo a la vía pública y ella hace lo mismo. Es muy gráfico este video, pero es real. Los chicos nos escuchan nuestros consejos, pero sobre todo también ven cómo actuamos nosotros. Yo creo que la violencia no es válida en ningún sentido, inclusive cuando se utilice para preservar a aquellas personas que nosotros queremos. El año pasado, aquí en la localidad de Lomas de Zamora, por ejemplo, hubo un papá que amenazó a través de un mensaje de WhatsApp. Esto también fue bastante difundido en los medios de comunicación, y le decía a el
chico que molestaba a su hija, bueno, te voy a arrancar los ojos, te voy a arrancar las orejas. Se entiende cuál es el sentido de su conducta, que fue lo que hizo, que ante el hecho de sentir que su hija le estaba pasando mal en el colegio, es la forma que encontró más rápida de resolver lo que le pasaba. Pero no es la más asertiva, porque no se enseña a no ser violento siendo violento. Claro. No se apaga el fuego con más fuego, no se termina la violencia con más violencia, sino con educación emocional, con educación en valores y sobre todo también con el ejemplo que le damos a los chicos, porque si nosotros no somos congruentes entre lo que le decimos a los chicos y lo que hacemos, también les estamos dando un ejemplo de cómo actuar. Paola, y yendo un poco antes, esto, bueno, tenemos como la foto de lo que es la problemática actual, de cómo se puede resolver, pero antes, ¿cómo se puede prevenir, no solamente con los chicos, sino también con los padres de manera concreta? Digo, haciendo charlas, haciendo talleres en las escuelas, ¿cómo sería la manera? Sí, nosotros estamos convencidos de que inclusive antes de trabajar con los chicos, es importante trabajar con los adultos. Y esto tiene un sentido, porque cuando le decimos a los chicos que pidan ayuda, que denuncien, si se encuentran con un adulto que cuando van a pedirle ayuda les dice, bueno, no le prestes atención a tus compañeros, esto ya va a pasar, no les des bolilla, o que muchas veces, en el caso de los papás, los envían a defenderse por sí mismos, ¿no? Que les dicen, ¿y vos por qué no te defendiste y no hiciste nada cuando te molestaban? Exponiéndolos muchas veces a una situación de riesgo mayor, ¿no? Por eso es tan importante antes comenzar a trabajar con los adultos, inclusive antes que con los niños. Es muy importante, antes de dar una charla para chicos, capacitar a los padres y capacitar a los docentes. Pero el enfoque de este problema tiene que ser sistémico, porque tenemos que entender que esto no se trata solamente de una diada entre alguien que molesta y alguien que es molestado, entre alguien que hostiga y alguien que es hostigado, que son muchos más los actores. Y que si no hacemos nada también estamos formando parte de lo que pasa aún como testigos pasivos. Ahora, entendiendo que esa es la solución de fondo y es el ideal hacia donde hay que apuntar, ante el problema, ahora por ahí nos están escuchando padres o madres de chicos que están en una de esas dos posiciones, pero pongamos, son padres de un chico que recibe bullying. ¿Qué es lo indicado? Porque es cierto lo que vos decís, digamos, muchas veces a un padre o a una madre lo primero que le surge es defendete. Vamos, ¿por qué no te defendés? Vos defendete, devolvésela, digamos, es como un reflejo del dolor de ver a tu hijo en una posición de debilidad y llevarlo a un lugar que, como decís vos, es peor. Ahora, ¿qué es lo que vos recomendás hay que hacer en ese caso? Bueno, siempre escuchar a los chicos con una actitud abierta, no hacer este tipo de juicios, porque a los chicos de por sí les cuesta muchísimo pedir ayuda a los padres. Lo hacen muchas veces cuando están frente a una situación límite que ya sienten que no la pueden manejar, y no piden ayuda justamente, en primer lugar, porque les da vergüenza lo que les sucede y sienten que contarlo es mostrar el motivo de la burla, y eso los avergüenza. Otras veces no les quieren llevar un problema a los padres, que ya están atravesando seguramente por algún problema económico, como nos sucede actualmente. Entonces yo vengo a traerles a mis viejos un problema más. Y en otras oportunidades no lo cuentan porque tienen miedo de la reacción desmedida de los padres. Esos papás que van a la escuela, a querer prender fuego a la escuela, a insultar al docente. Entonces eso los expone a los chicos aún más y sienten que puede hacer todo esto que su situación sea más grave aún que la que ya están viviendo. Entonces les cuesta mucho a los chicos pedir ayuda, en un 75% de los casos no lo hacen, por eso siempre decimos que el silencio es el mejor amigo del bullying. Es importante decirles a los chicos que piden ayuda, pero también cuando piden ayuda se tienen que encontrar con un adulto receptivo, dispuesto a escucharlos. Ahora, que no los juzgue por ser víctimas de bullying, que no los trate como si fueran
alguien tonto que no se pudo defender frente a una situación de hostigamiento, y sobre todo remarcarles esto que me parece fundamental, remarcarles a los chicos que no hay nada malo en vos que justifique que seas hostigado por tus compañeros. Sí, sí. Ahora pienso, Paola, qué importante que es uno de los datos que diste de cómo se minoriza el tema de la comunidad educativa en un porcentaje importante de quienes integran esa comunidad, porque al encontrar un 75% de chicos que no logran verbalizarlo, que no logran contarlo, qué importante que es la detección de ese hecho que se produce muchísimas veces en el colegio, de los propios docentes o del cuerpo directivo. Detectar que hay algo que está mal y no tener que esperar a que ese chico sea uno de el 25% de los que sí habla, pues si no puede haber una situación de bullying prolongada en el tiempo y puede ser un desastre. Sí, y también hay otra concepción de nosotros los adultos que muchas veces es pensar que no tenemos que hacer nada, que es una cuestión de chicos, que ya se va a diluir en el tiempo, que ya va a pasar. Eso nos lleva a no actuar y a no dimensionar que podemos estar lamentando más adelante un problema mayor. Entonces, no ocuparnos de este tema de manera reactiva cuando ya sucede algo, sino comenzar a trabajar desde la prevención. Normalmente, por ejemplo, este tipo de temas se instala en los medios de comunicación cuando hay un caso que lamentar, como el de las gemelas argentinas en España, sí, ¿no? Entonces, ahí nos acordamos de este tema y le damos visibilidad. Por un tiempo, importante, ¿no? Claro, por un tiempo, exacto. Lo más importante es trabajar desde la prevención. Ahora, ¿sentís? A mí me da la sensación, lo hemos hablado muchas veces con docentes o con gremios docentes, que la educación en la Argentina es tal vez de las cosas que menos evolucionaron o se ayornaron en los tiempos que corren, ¿no? Uno ve otras profesiones que son totalmente distintas a los que eran hace 20 o 30 años, e ir hoy al colegio es bastante parecido a ir al colegio hace 20 o 30 años. En este aspecto fundamental, en este aspecto del bullying o de cómo trabaja un colegio un tema de este tipo, ¿cambió algo o se sigue trabajando igual que hace 30 años? De la misma manera, con las mismas herramientas, porque uno imagina que debería haber un cuerpo de psicólogos que laburen las problemáticas de otro lugar, esto que vos decías, adelantarse a los temas, generar encuentros con los padres, que haya capacitación para los docentes. ¿Eso pasa? ¿Pasa en algunos lugares? ¿Pasa menos de lo que debería? Yo creo que pasa menos de lo que debería. No todas las instituciones escolares cuentan con un equipo de psicólogos, psicopedagogos o counselors especialistas en este tipo de temas. También lo que ha cambiado a través del tiempo, y esto siempre lo hablamos en las charlas cuando damos capacitaciones para docentes, es el rol del docente, que lamentablemente hoy es mucho más vapuleado. Siempre muestra un gráfico donde anteriormente estaba el docente hablando con el alumno, con el apoyo de los padres, y actualmente los padres increpando al docente y el alumno riéndose, ¿no? Esto es muy frecuente, que los padres desautoricen a los docentes, sí, sí, que los critiquen en los grupos de chat de padres más, ¿no? o de madres, que les quita autoridad también, porque si yo como padre le estoy quitando la autoridad al docente, ¿cómo pretendo que mi hijo los respete, no? Creo que en detrimento del paso del tiempo, esto en lugar de mejorar, ha empeorado. Paula, ¿y qué pasa con, o sea, vos decías que es muy difícil, el 75% de los chicos no habla, no cuenta que está sufriendo bullying, pero ¿hay algún tipo de señal que como padre, como conocido, como familiar pueda haber para yo poder ayudar y despertar el alerta y ahí hacer que la otra persona hable? Sí, claro, porque muchas veces los chicos no hablan o no se expresan con palabras, pero sí se expresan con conductas, y hay señales que podemos ver si estamos atentos, si estamos permeables y estamos atentos a los chicos, como por ejemplo
cuando notamos que nos piden que los retiremos de la institución escolar porque le duele la cabeza, le duele la panza, y esto se da con frecuencia. O cuando vemos cambios en su rendimiento académico, ese es uno de los detectores, porque el bullying incide en la capacidad de los chicos de concentrarse y de prestar atención a lo que les explica un docente si sienten que están en peligro dentro de la institución escolar. Por eso es tan importante también el clima áulico. No les podemos pedir a los chicos que rindan académicamente si están preocupados por su seguridad física. También aquellos cambios de conducta que impliquen cambios en la alimentación, cambios en el sueño, si los vemos angustiados, tristes, ensimismados, si no quieren hablar del colegio, si vemos que antes concurrían, por ejemplo, al cumpleaños de sus compañeros y ahora se muestran evitativos a todo ese tipo de situaciones, si llega el domingo y los vemos preocupados porque el lunes tienen que recomenzar las clases, o si llega la hora de hacer un trabajo práctico y nunca tienen con quién. Todas esas son señales que debemos advertir y a las cuales debemos estar atentos, que por ahí no implican necesariamente que sean víctimas de bullying, pero sí que algo les está sucediendo, ¿no? Paola, ha sido muy amable, te agradecemos el tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por hablar de esta problemática, por ayudarnos a sembrar conciencia y por ocuparse de este tema. Muchas gracias. Hasta pronto. Paola Zavala, directora de Comunidad Antibullying en Argentina, a partir de un informe que se realizó desde Argentinos por la Educación, en donde, por ejemplo, en Entre Ríos, el 32% de los chicos dice estar en un ambiente que no es el adecuado en el colegio. El 75% de los chicos a nivel país hablan de que en sus colegios hay discriminaciones por aspectos físicos de algunos de sus compañeros. Estamos hablando del 3 de cada 4 chicos identifican esta problemática. Son números desgarradores y a mí me da la sensación de que no hay... Bueno, este número que daba Paola recién del 41% de los docentes, quitándole valor al tema, diciendo que es un tema menor, tal vez sea de todo lo más preocupante, porque lo otro es un horror y te da miedo, ¿no? Digo, que el 75% de los chicos identifiquen que hay discriminación por aspectos físicos en su colegio. Pero lo otro, esto del 41%, que sea un número menor, de docentes que no lo identifican como un problema mayor, es la frustración de creer que no tiene solución, porque si hay tantos docentes que no le dan el valor que el tema tiene, es difícil que en esos lugares en donde están esos docentes o esas personas que pueden ocupar cargos directivos, no se tomen las medidas que se tienen que tomar y hacer las cosas que se tienen que hacer. Sí, bueno, y la importancia, Seba, de hablar, de prevenir, el problema es ahora tenemos la foto de la actualidad, y el tema es prevenir y también conversar puertas adentro de nuestra casa, porque si vos tenés un compañero de tus hijos que está teniendo miedo, como decía recién Paola, el domingo a la noche está triste o está angustiado porque el lunes tiene que ir a la escuela y porque tiene temor de su integridad física, dijo, temor de su... o sea, es gravísimo realmente, digo, la importancia de hablarlo, bueno, y en los medios de comunicación también mucho más, de no minimizar el problema. Sí, más allá de los medios, yo creo que debería haber como realmente una preocupación real y desde la carrera docente, que se agregue la materia educación emocional y que se hablen sobre estos temas, mismo en la escuela también. Sí. Claro, pero para los chicos también, que sepan cómo hablar, cómo expresarse, que se los eduquen valores, porque, bueno, siempre estamos hablando de los números de lengua, matemática, no saben leer ni escribir, pero si no saben tratar bien a una persona, eso es mucho más grave todavía que no sepa sumar y restar. Hay reuniones del colegio, por ejemplo, con los padres a comienzo de año o en algún momento para hablar de estos temas. Sí, de la convivencia. Claro, que muchas veces te hacen firmar, viste, como ese convenio de convivencia. Sí, bueno, pero por eso, más allá de eso, digo, es como... Esto que contaba recién Paola de el que se enorgullece de... Sí. Mi hijo es el capanga del grupo, es líder. Porque le tienen miedo. No debe haber cosa peor que un líder que al que le tengan miedo, el que lidera a través del miedo, ¿no? Digamos, el que logra que el resto le haga caso porque le temen. La verdad es que esto que cuenta Paola y que me imagino por lo que ella dice debe ser
más común, lamentablemente, de lo que uno imagina, es realmente impactante, porque es también esto que planteaba Mónica, por más que pongamos que el colegio, la comunidad educativa lo logra resolver, o por lo menos lo plantea, pero después vos llegás a tu casa y te encontrás con un padre o una madre con esa lógica. Sí, porque aparte lo mismo, pero en todo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces lo hablamos en la educación ambiental. Si vos al chico le enseñás que tiene que separar los residuos, y cuando llega a la casa y busca el cestito donde poner los papeles, y los papás, dicho bien entrerriano, es que era Gastón, se le cagan de risa, porque les parece innecesario, sí. Entonces, claramente, todo lo que vos le enseñaste a ese chico lo tiran a la basura literalmente. Totalmente. Y lo mismo acá. Pues si no te puedes reír de tu compañero porque es negro, porque es gordo, porque es rengo, porque tiene una dificultad física. Y va y el padre se le caga de risa. O sea, claramente, digo, las familias tenemos que acompañar esto.